Que muy buenos días a todos los que están aquí, va. Entonces, solo estaba diciendo que nos quedan ya poco, nos quedan solo tres secciones. Eh, y en las tres secciones ya terminamos básicamente el curso de PLSQL. Entonces, a ustedes les quedarían, perdón, hacer las pruebas y exámenes. Les daré un tiempo para realizar eso. Eh, Después les enseñaría pues, eh, una cosita más porque todavía el curso no culmina. Entonces vamos a ir viendo qué se puede hacer durante todo ese tiempo. Porque el guía de ejercicios prácticos, vamos a ver si podemos hacer ejercicios prácticos, ¿ok? Y los vamos a ir haciendo durante clase. Eh, Se los vamos a ir realizando durante clase para que ustedes vayan ya agarrando hilo a esto. Más que todo a los de ahorita. Entonces empezamos pues. Hoy vamos a ver lo que es em, introducción a los triggers. Vamos a empezar a crear un trigger de software. Entonces, introducción a los triggers. El objetivo de esta clase es describir en base de datos qué son los triggers, para qué se usan, definir un trigger, de conocer entre un trigger de base de datos y un trigger de aplicación, listar dos o más alineamientos para el uso de los triggers y comparar y contrastar triggers de base de datos y almacenamiento de procedimientos. Ok, entonces en esta lección usted aprenderá acerca de la base de datos trigger. Los triggers permiten especificar acciones que se van a desarrollar automáticamente dentro de la base de datos sin tener que escribir una aplicación extra. Los triggers lo que hacen es incrementar el, el poder de una aplicación. Usted va a poder aprender más acerca de los triggers en las siguientes lecciones. Y entonces empieza a decir, vamos a empezar con un ejemplo. En un negocio en un negocio, cada vez que un empleado cambia de salario, necesitamos guardarlo en una tabla o registrarlo dentro de una tabla. Entonces, usted pudo haber creado dos procedimientos para eso, la actualización también para guardar, para cargar la tabla. Pudo haber hecho dos procedimientos, uno para actualizar la tabla de salario y otra para hacer el cambio, que es donde inserta la actualización. Entonces usted pudo haber invocado el log salary change para la tabla de empleado o invocar lo que es los salary change separadamente de un, de un programa. Pero vamos a ir viendo cómo se trabaja esto. Ok, la necesidad de un trigger. Pero la verdad dice que no tiene que hacer esto en vez de lo anterior, ¿va? En vez de eso usted crea un trigger para lo que es esa función. Tenemos un ejemplo de un trigger aquí. Entonces, desde ahora, cada vez que una sentencia SQL o una actualización del salario, este trigger ejecutará automáticamente y incitará la fila dentro del login table, que es una tabla donde tiene todo como el historial, ¿va? Entonces se crea reemplazo un trigger y el que se llama log salary change trigger después de una actualización del salario en la tabla de empleado. ¿Ok? Entonces empieza y termina. Inserta dentro de la tabla log table lo que es el user ID y el logon date, los valores del user y system date.
Esto lo que hace es que cada vez que usted actualiza la tabla salario, esa tabla salario se va a registrar esa actualización dentro de la tabla log table. ¿Ok? Esto siempre puede ser antes o después de una actualización. Ahí les voy a explicar más adelante. Esto significa que el trigger automáticamente se dispara, lo cual se ejecuta en cualquier evento que suceda de actualización de salario que ocurra. Esto se le llama causa y efecto y esto es un evento que ocurre dentro del trigger. Entonces, ¿qué es un trigger? Es un bloque de PLSQL asociado con especificaciones de acciones o eventos que suceden satisfactoriamente inicializadas por un usuario o acciones tomadas dentro de la base de datos como una tabla o una vista. Se ejecuta automáticamente cuando la asociación de acciones ocurre y guarda la información dentro de la base de datos. Por ejemplo, en la presentación anterior, el trigger asociado con la acción update salary con empleado eh, permite desarrollar la opción automáticamente sin necesidad de escribir un código extra después de la opción del código. O sea que está diciendo que usted después de esto no tiene que usted crear otro código después del len para poder ejecutar la otra sentencia. Porque el trigger automáticamente hace la función. Dice la clave diferencia entre un procedimiento y función y los triggers es que el procedimiento y función tiene que ser invocado explícitamente. Los triggers son bloques de código que siempre eh, usan una sentencia listening para hacer algo dentro de la base de datos. Estos son como decir los pendientes, los que están pendientes de que si sucede algo, ellos se van a disparar y van a activar cierta función. De tal manera que los triggers no son nunca invocados explícitamente, sino cuando ellos reciben dicho parámetro. ¿Ok? Entonces, los, los triggers se ejecutan automáticamente cuando la información del evento, como un DML o DDL, o el sistema de eventos como una conexión a la base de datos se apaga dentro de la base de datos, ocurre dentro del esquema de la base de datos. O sea que cualquier función o actividad o evento que suceda dentro de la base de datos va a activar esos triggers. Los triggers los triggers de base de datos son creados y almacenados en una base de datos como los procedimientos de PLSQL, funciones y paquetes. La aplicación de trigger se ejecuta cuando en particular los eventos ocurren dentro de una aplicación. Esto, esto los pueden guiar a los eventos, pero no a las partes de la base de datos. Entonces, ¿cuándo un evento puede causar que el trigger se dispare? Entonces, el siguiente evento de base de datos puede causar que un trigger se dispare, que una función de ML opere dentro de una tabla, y una función de ML opere en una vista, en vez de un trigger, dice, y DML, cuando una sentencia de DL cree una tabla o altere una tabla. Y los eventos de la base de datos pueden usar logs o cuando se apague la base de datos, en el caso de que se vaya la luz, por ejemplo. Entonces, tipos de trigger. Los triggers pueden ser de nivel de registro o por nivel de sentencia. El nivel de registro dispara cada vez que una fila o registros eh, está afectada por una sentencia trigger. Y los de nivel, las sentencias de nivel, se disparan cuando toda una sentencia es alterada.
Entonces, usted puede usar triggers para lo que es el intercambio complejo de base de datos de reglas de seguridad, crear eh, auditorías automáticas, forzar datos complejos con respecto a la integridad, con respecto a la integridad, crear lo que son historiales automáticos, prevenir que las tablas accidentalmente se borren y prevenir lo que son transacciones de ML inválidas. Entonces usted puede usar triggers para generar y derivar las columnas de valores automáticos. Mantenga mantiene sincronizadas las tablas tablas replicadas y generan estadísticas en tablas de acceso, modifica tablas cuando el DML, las sentencias de DML tienen problemas con respecto a las vistas. Entonces, el primer ejemplo, eh, se crea un login record automático, o sea que solo es para cuando usted entra de acceso. Entonces, el administrador de base de datos quiere mantener automáticamente los registros en una tabla de la base de datos en las cuales los logs, quiere mantener los registros del histórico de esto, para cuando cada vez que entra en una base de datos. Entonces ella o él crea un log table que se ajuste a un trigger. ¿Ok? Entonces aquí solo está haciendo un registro de a qué fecha se registró tal persona, etcétera, etcétera. Y les va a mantener los registros. Entonces vamos a ir viendo eso. Eh, Miren que me olvidó la otra. Eh, y vamos a ir copiándolo el ejercicio porque así evitamos estar copiando tanto código y aprovechar el tiempo. Entonces, permítame que me... Ok. Entonces vamos a ver este código, ¿ok? Entonces se crea una tabla llamada log table, que es la que va a registrar el ID del usuario y la fecha en que entró en sesión. Logon date va que es la fecha de que entró en sección. Y aquí se crea o se reemplaza un trigger de logon trigger. Dice, y esto sucede cada vez que la persona se registra dentro de la base de datos. ¿Ok? ¿Ok? Esto se crea o reemplaza un trigger. El nombre de este se llama logon trigger, que es un trigger de inicio de sesión. Este trigger se va a disparar cada vez que se inicie después un inicio de sección. O sea, aquí este after que está acá puede ser un before también, no hay ningún problema. Pero este after de acá me está diciendo que después de haberse ingresado el usuario, o sea quien sea, a esta base de datos, se va a registrar el ID del usuario y la fecha de registro. ¿Ok? Entonces va a registrar eso, empieza con el begin y después dice insert dentro de la tabla log table, que es la que creo acá, en el user ID y el logon date, los valores de user y system date. ¿Ok?
Entonces vamos a crear, vamos a ver si funciona. Entonces vamos a ejecutar a la sentencia. eh, vamos a cortar esto, mejor dicho. Vamos a crear la tabla. Se creó la tabla y después vamos a ejecutar la otra sentencia, porque a veces es que no agarra las dos sentencias de un solo. Eh, y vamos a crear el trigger. No me está creando, no me está dejando crear el trigger. Vamos a ver. Ujú. No es que será porque, vamos a ver. Vaya, no me dejan, no tengo privilegios suficientes. Cuando no me tiene por los privilegios. Mm. Yo estoy igual que el anterior, no me deja por los privilegios. Eh, pero igual lo voy a explicar. Entonces, cada vez que usted inicie sesión, voy a preguntarle aquí a ver a alguien que me dice. Entonces, miren, ve. Entonces, miren que aquí me pone, ve, usted no puede demostrar el trigger si no tiene privilegios del administrador de base de datos. Es que como es cierto, estos privilegios que están aquí, ya me había explicado mi compañero, que como esto es una base de datos para aprendizaje, usted no es administrador de base de datos. Aquí lo hace simular que usted es un administrador de base de datos en Apex. Pero no, usted es básicamente un usuario dentro de la base de datos de Apex y entonces tiene que solicitar al administrador que le deje permiso, pero resulta que esos permisos no son permitidos para lo que son, para los que son, ¿cómo se dice? Eh, para los que son estudiantes. Bueno, les estaba diciendo la última vez que descarguen todo lo que puedan ustedes, porque les va a poder servir después. Eh, entonces yo no puedo, o sea, nadie de nosotros puede hacer esto, al menos que usted tenga lo que es el Oracle Developer y que lo haya intentado conectar. ¿Ok? Esto va a funcionar a ustedes si tienen el Oracle Developer y ya tienen su usuario y su base de datos ahí. eh, si usted es administrador de base de datos, ahí sí se los va a correr. Pero en el caso de nosotros de Apex, no, pues debido a que eso ya solo es para método de aprendizaje y estas cosas solo les tienen que dar privilegios al administrador de base de datos que se encarga del área de aprendizaje, cosa que no lo va a poder permitir. Eh, Esos son los detalles en este caso. Pero igual no está en esto es complicado. Cada vez que usted, digamos que en su base de datos tenga varios usuarios y cada vez que hagan un login o ingresen a la base de datos, se van a registrar dentro de una tabla llamada log table, lo que es el usuario y la fecha en que se ingresó. Ok, va a decir, bueno, el usuario Luis entró a tal fecha, después Franklin tal fecha y ahí los va a estar poniendo. Es como este de acá. Este viene un poquito más complejo, pero lo vamos a ir explicando. Ok, vamos copiando, aunque no nos funcionen, no importa, porque si funciona, hablando en sintaxis, está bien escrito el código. Entonces se crea o se reemplaza un trigger
¿ok? Donde que se llama check salary trigger, que este chequea el salario, ¿va? De un empleado. Entonces, este trigger, como me chequea el salario de un empleado, necesito saber cuándo se va a disparar, si antes o después de una función. Por eso, en aquel que salía after, decía que se ejecutaba después de que alguien se lo guiaba dentro de la base de datos. Ahora aquí dice before, que es antes. Entonces, el trigger se va a activar antes de una actualización de Job ID en la tabla de empleados para lo que es cada fila. Entonces, siempre se va a actualizar antes de que vaya chequeando un ID dentro de la tabla de empleado y para cada registro. Okay, entonces empieza a declarar una variable job count, que esta es la que me hace cuenta la cantidad de registros que hay dentro de la tabla. Comienza y empieza el select count dentro de la tabla count, job count, desde del historial job history, que es una tabla que se tiene ya creada, bueno, un poquito más chiquito esto, donde el ID del empleado sea referente al All ID Employee. ¿Ok? Y que Job ID sea igual al nuevo Job ID. Es que aquí hay diferentes tipos de ID. Está el ID de empleado viejo y el ID del trabajo. Entonces, para cada cuánto se levanta un error de aplicación. Este empleado ha sido, ya ha trabajado este trabajo, dice. ¿Ok? Pero le pone check salary. No sé por qué. Entonces, este disparador sí se me creó, pero como dice, este disparador de acá no puedo hacerlo, ¿ve? Porque este es de administrador de datos, ¿ve? Este de acá, este de acá no nos permite, porque aquí está haciendo un registro solo es del administrador de base de datos. Este de aquí sí, este sí, ¿por qué? Son para usos de tabla. Entonces el código del trigger es un ejemplo más complicado de eso. Este va. No se preocupe, la sintaxis a este punto se va a cubrir durante la lección. Y la llave de esta regla no puede ser esforzada a usar chequeo de restricciones porque no puede usar código de su consulta en la definición, la cual en forzar la regla de negocio requeriría el trigger que pueda ser utilizado. Esto lo vamos a ir viendo, ¿va? Entonces, cada vez que hace un conteo dentro de la variable job count, se hace un select va de todos los registros y se pone dentro de la variable job count. Eso desde la tabla job history, donde el ID del empleado sea al viejo ID del empleado. Y también eso incluye lo que es el job ID, donde es el nuevo job ID. Que estas son columnas, creo. Y hace la referencia. Si el job ID count es superior a 0, entonces se levanta un error. Y aquí empieza a tirar cada error. ¿Qué quiere decir? Que si existe ese registro de lo que está en este where, si existe en ese registro, se va a levantar este error. Este error me va a decir que este empleado ya ha hecho ese trabajo, básicamente. Entonces, todos los empleados que estén registrados dentro de esa tabla se van a tomar, que están detectados en la tabla. Ya cuando mira que no cuenta ese registro con respecto a esto, que esto se va a volver cero, entonces ya ahí es donde dice, no, ahí no le va a tirar un error
y va a seguir así hasta decir cuáles son los errores. El error más que todo es que decir el empleado tiene ese trabajo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los alineamientos de un trigger, usted no define un trigger o para duplicar o reemplazar acciones que usted puede manejarlas a su propia manera. Por ejemplo, implementar simple integración de datos, de reglas de integración de datos usando restricciones en los triggers. El uso excesivo de triggers puede resultar en un proceso lento y complejo y de interdependencia que puede dificultar el mantenimiento de la base de datos. El uso de los triggers es necesario cuando se asegura de manera recursiva que el trigger se puede llamar de formas por sí mismo y que tenga efecto cascada. Entonces evite la legibilidad lógica de los triggers para crear almacenar procedimientos de paquete o procedimientos que se puedan invocar dentro del cuerpo del trigger. O sea que está diciendo que hay que evitar que estos triggers sean bien largos y que eh, estén haciendo más de un procedimiento paquete que se pueda invocar dentro del mismo trigger. Entonces los triggers pueden ser ejecutados menos eficientes y almacenados en procedimientos de código, de tal manera que en vez de escribir 100 líneas de PLSQL dentro de un trigger, es mejor escribirlos por separado en procedimientos e invocarlos dentro de los procedimientos desde los triggers. O sea que se crean los procedimientos antes y solo se manda a invocar los procedimientos en lo que es los triggers. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre o comparación entre un trigger y un procedimiento. En trigger define y se crea un trigger, el create trigger, y el otro se llama create procedimiento. Y el diccionario de datos maneja el uso como user trigger y en el procedimiento usa user source. Estos son implícitamente invocados los triggers y los procedimientos son explícitos. Los triggers no son permitidos lo que es el commit, el save point y el rollback. Esos no son permitidos, a diferencia del procedimiento, que sí, el procedimiento sí acepta lo que es un commit, un save point y un rollback. Dice, los procedimientos y triggers son implementos en Oracle eh, que permite diferentes cosas con el uso de la independencia del propósito. La gran y más importante diferencia entre estos códigos es su ejecución, que es de manera explícita y hecha por el programador o implícita por la base de datos. Entonces vamos a ir viendo otro ejercicio de trivia. En el primer ejemplo no lo permite porque solo es el administrador de base de datos, como lo vimos. Nosotros solo estamos haciendo, nos permiten hacer un usuario, según ellos como administrador, pero solo es para ir mostrando cómo crear una base de datos uno. ¿Qué más? Eh, eh, y como ya está pidiendo uso de los usuarios que están dentro de la base de datos y el ficha sistema no me permite, por esas razones tengo que pedir permiso, por decirlo así, al administrador de base de datos para que podamos hacer el registro del primer trigger que vimos. Entonces, por esas razones no podíamos ejecutarlo. Ya el otro trigger sí lo pudimos ejecutar porque son para funciones de las tablas que usted crea. Ok, mientras no tengas el privilegio del otro, no va a poder hacer nada. Pero si es para uso propio de sus tablas, ahí sí puede crear sus triggers. ¿Entendido? Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o vamos bien. ¿Sí o no, muchachos?
Bonito esto, sí son bien bonitos los temas de trigger. Entonces vamos a ver, a crear los que son triggers para función de ML. Bueno, voy a descargar la lección del estudiante porque es más, lo explica mejor en esa forma. Entonces vamos a cubrir en esta lección lo que es crear un DML, un trigger de DML, listar los componentes de un trigger de DML y crear las sentencias de nivel para un trigger y describir las secuencias de acciones de disparo de ese trigger, ¿va? Suponga que usted quiere mantener automáticamente los récords históricos del cambio de empleados de su salario. Esto no solo importa para lo que es razones de negocio, sino para formas legales cuando hacen auditoría, ¿va? Para hacer esto, usted crea lo que es un trigger de DML. Los triggers de DML son los tipos más utilizados en los triggers en lo que es base de datos de Oracle. En esta lección usted aprenderá cómo crear una base de datos de triggers con uso de DML, ¿va? Entonces, ¿qué es un trigger de DML? Un trigger de DML se dispara automáticamente o se ejecuta porque cuando dice fire no es que de fuego o despido, no que disparar también puede ser en la función en español, pero este fire es cuando estamos diciendo que se ejecuta. Cada vez que la sentencia SQL usa lo que es un insert, un update y un delete dentro del programa. O sea que si usted hace un insert, inmediatamente el trigger lo va a detectar que usted está utilizando esta sentencia y se dispara. Si usted hace lo mismo con un update, lo mismo va a suceder. Va a ver que si usted está utilizando un update específico, este trigger se dispara. Igual un delete, ¿ok? Entonces usted clasifica los triggers de dos maneras. Desde la manera de cómo se ejecuta, usted puede usar lo que es before, antes de una actualización, un insert o delete, o after, que es un después, una inserción, actualización o delete, o la sentencia instead of, ¿ok? Que en vez de tal cosa se va a ejecutar esto y esto y esto. Estas son las sentencias que se usan de la manera de ejecución, ¿ok? Usted decide cuál es la más conveniente, ¿ok? Si antes, después o en vez de. Entonces, ¿cuántas veces se puede ejecutar? Entonces, ¿cuántas veces se puede ejecutar un trigger? Dice, solo una vez dentro de una sentencia de ML, ¿ok? O para cada cambio de cada fila dentro de una sentencia. Entonces, se ejecuta una vez para, para una sentencia o para cada registro, o una vez para cada registro. Estas son las maneras de que puede funcionar un trigger de función de ML. Entonces, en esta lección usted aprenderá declaraciones de trigger y en la siguiente vamos a cubrir lo que son triggers por registro. Note, note, se nota, usted no puede explícitamente crear un trigger en una sentencia merge de DML. Sin embargo, la sentencia merge es una mezcla entre insert y actualización, o sea, insert y update. Creando un insert y un update trigger, usted puede crear un efecto de la misma manera de lo que es un merge. ¿Ok? Y entonces la sección para crear un trigger, usted necesita considerar antes para lo que es la creación del mismo, ¿no? El timing cuando se va a disparar el trigger, que sea puede ser antes, después o en vez de,
el tipo de evento que va a ser, si es un DNL que cause el disparo, como valores como un insert, un update o una perdón, un delete, y el nombre de la tabla o vista que se va a asociar al trigger y el cuerpo del trigger, ¿va? Entonces, declaraciones del trigger antes de tiempo. ¿Cuándo usted puede disparar, cuándo usted puede saber que se va a disparar un trigger? Un trigger se puede disparar before, antes, o esto se ejecuta desde que, perdón, vamos a traducirlo bien. Usted usa la sentencia before, entonces el trigger se ejecuta antes de que haga el evento de la función de ML, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Cada vez que usted haga una función de ML, sea insert, delete y update, antes de que suceda esas funciones de ML, se va a disparar antes el trigger. El after lo que hace es que se dispara después de la sentencia update, delete e insert. Y la instead o ejecuta el cuerpo del trigger en vez del triggering del DML dentro de una vista. ¿Ok? Estos programas son requeridos para el dictamen de lo que se va a hacer y de cómo se va a usar un trigger. Entonces aquí vuelvo a explicar. El uso de befores de trigger son muy utilizados para lo que es la decisión de cualquier sentencia de ML que pueda permitirse completamente. El after frecuentemente se usa para generar un registro o auditoría, y los instead of son diseñados para uso complejos de vistas y no directamente de tabla. ¿Okay? Este instead of solo se usa para lo que es el uso de vista, básicamente. El after solo se usa para hacer auditoría o hacer registros de algo. Y el before es cuando se usa para hacer sentencias de DML, de update, delete y insert. Si el trigger tira un manejo de error, que no puede manejar el dicho error, el trigger lo que hace un plus de una sentencia trigger que lo que hace es hacer un rollback. Entonces el programa de SQL tiene un rollback para ese aspecto. Esto lo que sucede es que cada vez de un before o after trigger es usado. Entonces cada vez que se usa un before y un after trigger, este ya tiene integrado un rollback por si no se logra manejar un error, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a la larga lo que hace es que no se ejecuta, ok, la sentencia. Entonces aquí vienen los ejemplos de los timing para unas para un, para un, para un dichoso trigger. Permítanme. Entonces tenemos siempre lo mismo, se crea o se reemplaza y el nombre equivale, yo lo quería en trigger y ya ponen el nombre del trigger. Aquí está diciendo que se va a actualizar y que se va a disparar ese trigger cada vez, o mejor dicho, antes de una actualización de salario en la tabla empleados. O sea que este trigger se va a disparar cada vez que la columna salario se actualice dentro de la tabla empleados. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Y hay triggers que se ejecutan inmediatamente después de borrar un registro de la tabla de empleados, por ejemplo. Aquí se crea un trigger para el empleado del trigger para borrar un registro, perdón,
Un trigger para lo que es el registro de empleado, ¿no? Y entonces este trigger lo que hace es que se activa después de que un empleado se ha sido eliminado dentro de la tabla empleado. ¿Ok? Y aquí vemos la diferencia. Este sirve para un update que verificas que hace una actualización eh, antes de que la tabla sea afectada el salario dentro de la tabla empleado y aquí ya después de que un registro fue borrado dentro de la tabla empleado. Entonces, usted puede restringir la actualización de trigger en columnas específicas. Por ejemplo, aquí mire, se crea, se reemplaza el trigger de salario update, que antes de una actualización de la columna salario o las comisiones, desde la columna salario y comisiones de la tabla empleado. ¿Ok? Usted puede decir qué tablas, qué columnas usted puede detallar. ¿Ok? Entonces, cada vez que se quiera actualizar el salario o las comisiones, se va a disparar este trigger. Y el trigger puede tener más de otros eventos, ¿va? Por ejemplo, después de un insert o un delete o un update de la tabla empleada, usted pudo haber creado eso también. Que ese no solo tiene un evento, los eventos son cuando dicen que es un insert, un delete o un update. Y aquí estos son de los tres. Entonces, en el primer ejemplo, el trigger se dispara del salario de las comisiones o ambas columnas si están actualizadas, pero no si una columna de la tabla de empleados es actualizada, que no sea esa. O sea, cada vez que se actualice el salario, las comisiones o ambas, se dispara se dispara el trigger. De lo contrario, si por ejemplo la tabla nombre se actualizó, el trigger no se dispara porque el trigger va en función a las columnas que usted menciona aquí. Hasta que uno use la sentencia de para estas columnas de salario y comisiones, ahí sí se dispara. En el segundo ejemplo, el trigger se va a disparar en cualquier sentencia de DML que se haya ejecutado en la tabla de empleados. ¿Ok? Porque aquí dice, se dispara después de un insert, un delete, un update dentro de la tabla de empleados. Entonces vamos a crear triggers separados para lo que es un insert, un update y un delete. Pero un trigger solo es un trigger anidado, es lo que eso se llama, esto de aquí es un trigger anidado, ¿va? Entonces, ¿qué tan frecuente usamos sentencias? ¿Qué tan frecuente se disparan las sentencias de los triggers? Entonces dice, la sentencia de los triggers se dispara una sola vez en ejecución dentro de una declaración, incluso si estas filas no son afectadas. De manera de defecto, tiene un tipo de ML trigger y se dispara una vez si incluso si las filas no son disparadas, vuelvo a explicar lo de acá, va lo mismo que acá, lo de acá. Este es útil para lo que es el cuerpo de trigger, pero no necesita un proceso de columna de valores por efecto de fila. Este es el que vimos nosotros anteriormente, que este es el de la actualización, ¿va? Aquí lo que está haciendo, este de aquí no lo podemos ejecutar. Se creó, se reemplaza el trigger del log employee change, que este es para registrar los logins de los usuarios, ¿va? Entonces, después de una actualización de empleados, empieza a insertar lo que es dentro del log employee table, a quién y cuándo los valores de usuario y el sistema. Esto de aquí no lo podemos ejecutar, pero vamos a ver. Este es el mismo de allá arriba, solo que de la lección anterior. Solo por molestar, vamos a ver si este sí me lo corre. Porque a veces hay códigos que sí los corre, otros que no. Vamos por como no existe la tabla tal, el log employee table, porque no me la permite crear.
no la puedo utilizar. Tendré que haber creado la tabla, pero no la tenemos. Pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces, eh, en una actualización se ejecuta cuando se utiliza lo que es el update, la tabla que se va a actualizar, que se le va a asignar y dónde va. ¿Cuántas veces el trigger se dispara en un update, en una declaración, en una sentencia de 3 filas? O en 10 filas, o en una fila, o en ninguna fila. Hice la respuesta es que el trigger siempre se disparará exactamente en cada registro que esté dentro de la tabla y, y se va a disparar solo una vez, solo y cuando la sentencia SQL afecte varias cantidades de filas. Puede ser tanto individual, que por cada registro se está actualizando, o se ejecute cada vez de una sentencia que estén afectadas muchas filas en una misma sentencia. Entonces, entonces, en esta presentación muestra cómo se dispara la secuencia de un trigger asociado a un evento insert. ¿Ok? Por ejemplo, se inserta dentro de la tabla de departamentos este departamento de consulting. Estos son los departamentos que nosotros tenemos de nuestra tabla de departamento. Esto es lo que está antes del trigger. Y después del trigger está esta información, que es el registro que nosotros estamos ingresando. Entonces, hay un trigger de actualización. Vamos a ver el trigger de update. No, no está el trigger, solo está explicando cómo funciona. Oh, cuidado. Entonces, esto es lo que está antes y después del trigger. Después, en la sentencia del trigger se dispara una vez cuando una sentencia de ML afecta a varias filas. Por ejemplo, en esta actualización, empleado se asigna el salario de 1.1 a todos los del departamento 50. O sea que va a haber un aumento del 10% a cada empleado dentro de ellos. Y esto es lo que va a suceder antes y después del trigger, pero no está explicando bien el ejemplo. Pero vamos a ir viendo. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo. En esta sentencia automáticamente se insertará una fila se insertará una fila dentro del login table de cada vez de que uno o más empleados insertan dentro de la tabla de empleados. Entonces se crea o se reemplaza, perdón, se crea o se reemplaza un trigger sí en la tabla log employee, en la cual después de cada insert dentro de la tabla de empleados va a empezar a hacer un login de quién y cuándo insertó los valores del sistema. Dice, este trigger es creado como un después, pero no como un antes. Es porque cuando nosotros queremos hacer un login, eh, el insert solo afectará después de que se haya ingresado a la persona. Ese registro de los empleados puede ir fallando. Digamos que si usted no, no se conecta a la base de datos y inserta un valor, entonces nos va a fallar porque aquí lo que estamos haciendo es registrar un usuario. Es como que usted nunca entra a la base de datos, entonces no tiene gracia. Entonces, permítanme.
Entonces, pero un trigger antes puede ser un login y después insertarlo al mismo tiempo. Todo va dependiendo de dónde vaya el flujo del trigger. Si usted en este caso hace una inserción después de haberse conectado como usuario y de haberse registrado como usuario y haber insertado un valor. Esto es lo que está haciendo. Entonces, nota, si este trigger no tiene fila, este trigger, de tal manera que se va a insertar solo una fila dentro del login, incluso si hay muchos empleados que están insertados. Por ejemplo, se inserta y selecciona en tiempo real lo que es el registro del trigger va a ser mejor. Entonces los triggers se van a discutir en la siguiente lección. Lo que está diciendo más que todo es que si hubiese más, por decirlo así, usuarios dentro de esas bases de datos que nosotros tenemos, eh, se miraría el reflejo de este trigger de acá. Pero como ahorita solo podemos entrar como un solo usuario único, no se va a reflejar mucho. ¿Ok? Entonces, permítanme. Entonces, esta sentencia activa automáticamente inserta lo que son dentro de la fila. Inserta filas dentro del login table. Yo no sé por qué si usan el login table si no lo podemos usar. Eh, Nunca entiendo eso porque siempre usan el login table. Eh, Eso voy a hablar con Oracle porque no se puede usar el login table para trabajar en eso. Pero bueno, se crea ese reemplazo entre el log department change, que es el trigger, ¿va? Entonces, después de cada inserción, actualización o eliminación de la tabla de departamentos, siempre se va a insertar lo que es quién y quién fue el que hizo dicha actualización, inserción o borrado. Y solo está haciendo registro, ¿va? De lo que se va a hacer. Entonces, en este ejemplo solo se pueden usar lo que es, no, ve, a partir de estos ejemplos, usted ya puede usar lo que son triggers de DML, enforzando complexiones de negocios de reglas que puedan ser forzadas a una restricción. Dice, usted puede permitir iniciar dentro de la tabla de empleados durante un trabajo de día normal y prevenir los insert en los días de trabajo de fines de semana. Esto se le llama DML trigger y se puede enfocar en ciertas reglas que no están autorizadas. Y a esto se le llaman los check triggers. Son los que chequean qué es lo que debe un trigger hacer y lo que no debe hacer. Entonces, si un usuario intenta insertar una fila dentro de la tabla de empleados durante los días de fines de semana, el usuario va a mirar un error diciendo que el trigger falló, lo que hace que el trigger le haga un rollback. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, recuerde que el raise application error es un servidor que constituye un procedimiento que retorna una sección que no se puede manejar por parte del usuario y que causa que el bloque del PLSQL falle. Entonces, cuando la base de datos, el trigger falla, la sentencia del trigger automáticamente es un rollback por el servidor de Oracle. En otras palabras, en la tabla de empleador no se va a insertar un registro, autorizar o borrar. Entonces tenemos un ejemplo del trigger de Security Employee. Dice, antes de insertar una tabla de empleados, se empieza abajo y empieza a poner if to char del system day del día, system day,
en Saturday y Sunday. Entonces levanta una aplicación. Eh, entonces lo que está haciendo es que del system date está como copiando. Ese DI está copiando el día de la fecha del sistema. Y hoy es lunes, va a aparecer como Monday, va, como Month. Entonces eso es lo que está copiando de la fecha del sistema. Si ese dato está dentro del SAT o SOND, que eso es Saturday o Sunday, entonces levanta una aplicación. Usted puede insertar y mira un mensaje, ¿va? Eso es el menos 20,500, es el que puede usar para ese caso. Pero es un número que ¿se acuerdan que va un número entre 2000, menos 2000 y no sé cuánto? Estas son para poder levantar errores propios, ¿va? Entonces ese es un número de los que puede seleccionar dentro de él y después dice, usted puede insertar un valor dentro de la tabla de empleados durante los días hábiles. Ese puede ser el mensaje que ustedes pudieran haber utilizado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este es un before trigger? Es que esto es un before trigger, ¿no? Porque dice, si este fuera nuestro trigger, para el tiempo del trigger se ha levantado el error, va a ser muy tarde. Entonces, el empleado will already have been insert el registro. Entonces, ¿por qué este before trigger? Bueno, porque el before tiene que corroborar que esta sentencia sea verdadera. Si esta sentencia es verdadera, entonces se levanta el trigger, ¿ok? Y se ejecuta la función. El trigger es como un centinela que me, que me da permiso a mí de hacer o no hacer qué cosa, ¿ok? De limitarme a hacer cierta función. Si yo hubiera puesto aquí, como dice el ejercicio, hubiera puesto un after, el empleado a la larga hace un insert y después del insert el trigger se activa. Cuando se activa el trigger después del after insert, ¿qué sucede? Mira que la fecha es Saturday Sunday, entonces los días de fines de semana, ¿qué sucede? Bueno, este trigger falla, porque el trigger necesita saber primero que esta sentencia sea verdadera para que esto funcione. Pero como lo usé un after, entonces ya este trigger es como obsoleto, no necesita el absoluto. Por eso es el before. El before, vean lo que antes de realizar cualquier cambio, borrado o eliminado, tienen que asegurarse de que cumplan con ciertos requisitos para que se dispare esto y evitemos ningún problema. ¿Ok? Miren como este, que si estamos un viernes o sábado, por ejemplo, estamos un viernes o sábado el 19 o 18, y usted quiere insertar un registro entre esos días, va a verificar si cumple estos requisitos, y si dice que, bueno, si está el sábado y domingo, lo que hace es no dispararme el break, el trigger es como un breaker, no se dispara y me envía un mensaje diciendo lo siguiente, que no puede insertar empleados en la tabla durante los días de fines de semana, solo en días hábiles. Entonces, un usuario intenta insertar una fila en los fines de semana y esto es lo que sucede, ¿va? Y esto es lo mismo de ahí arriba. Entonces ya está sentando los registros, va las tablas de empleado ID, last name, first name, el registro tal. Y mire, ya se crea el hora 20500. Usted puede insertar dentro de la tabla de empleados durante los días hábiles y después le tira un error aquí, va. Miren, ve, USPAS test SQL Secure Employee, que este es el, el trigger que está acá, ¿va? Este es el trigger que se está llamando. Está diciendo que hubo un error durante la ejecución del trigger
y ahí empieza a decir que empieza a mostrar el valor del insert que usted introdujo. ¿Ok? Si usted puede mostrar este concepto modificándolo en el if de los triggers correspondientes a la seguridad de tiempo. Por ejemplo, si usted quiere mostrar que este error apareció a las 3 p.m. O cosas así, porque aquí está mostrando. Entonces usted puede recrear el trigger. Solo que aquí miren, si entre las 3 y no sé qué hora va. Ahí dice. Entonces usted crea, este es más que todo para un horario limitado. Por ejemplo, decir que usted no pueda ingresar registros desde las 3 de la tarde a tal hora. ¿Ok? Entonces ustedes crean el trigger, usan mi ser de la tabla employee y empieza a hacer el chart del system date de las 24 horas que estén entre las 14 y las 16. Si está entre esos horarios de entre las 2 y las 4 de la tarde, va a levantarse un error. Y usted dice que no, usted puede trabajar en otro horario diferente a esta, de las 14 a las 16 horas. Estos son límites que usted puede ir poniendo. ¿Ok? El último ejemplo, este trigger no compila satisfactoriamente. ¿Por qué? Entonces se crea o se reemplaza un trigger del Lock Department y se activa después de un insert, actualización o delete de la tabla de departamento. Entonces, ya está dentro de la tabla el Lock Department, donde cuál está el usuario y a qué hora lo fue hecho, la fecha que se hizo, los valores del user y el system del commit. Entonces, recordemos que en la diapositiva anterior nos decía a nosotros que dentro de un trigger nosotros no podemos utilizar lo que es un commit, un rollback y un save point. Por eso es que acá se produce un error. ¿Okay? Y eso es todo en esa parte. Ok, entonces vamos a ir viendo la parte práctica. Les recuerdo, muchachos, que para el 20 tienen que terminar la primera parte de la primera parte del PLSQL, ¿ok? Con las tareas. Recuerden que es de la sección 1 hasta aquí, ve, semestre de examen final. Del semestre 1, examen final para arriba, tienen que haber culminado todo. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Entonces aquí viene, va. Crea una tabla de auditoría. Entonces vamos a crear esta tabla de auditoría. Eso ya está en el ejercicio de práctica. Y aquí solo es de copiar esto de aquí, ¿ve? Se copia este registro de la tabla de auditoría. Pegamos acá. Lo ejecutamos. Ya se creó la tabla de auditoría, la cual se va a utilizar para el trigger. Y después dice, crea un trigger que inserte una fila dentro de la tabla de auditoría inmediatamente después de una o más filas que han sido la tabla empleado. ¿Ok? La tabla de auditoría eh, de la fila contendrá un insert en las acciones de la columna en la cual dos columnas tienen que tener por defecto los valores y que se guarde el código de tabla. Entonces, ¿qué está diciendo? Que usted cada vez que actualice la tabla empleada, inserte un valor dentro de la tabla empleado, eso se va a registrar dentro de la tabla auditoría. Eso es lo que está diciendo.
Y mira que cada vez entonces aquí nosotros tenemos que dice que se ha insertado una fila cada vez que eh, se inserta inmediatamente después de una o más filas dentro de la tabla de empleados. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, para hacer eso, podemos usar la diapositiva anterior. Ya se crea la tabla, solo hay que crear el trigger. Entonces, ¿cómo creamos el trigger? Entonces, vamos a recapitular con la tabla anterior para realizar eso. Vamos a abrir el PDF. Vamos a abrir el PDF y vamos a abrir el PDF para ir viéndolo. Porque la idea de aprender es imitando, como dicen. Y entonces, empezamos. Vamos a buscar uno de los ejemplos para guiarnos. Que estos están al final. Vamos a ver. Uno que es de actualización, ¿verdad? O B de insert, mejor dicho. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que nosotros creemos un trigger para eso. Y aquí está un ejemplo. Se creó, se reemplaza un trigger de log employee, que este es el nombre que ustedes le pueden poner, después de una inserción dentro de la tabla de empleados, en la cual inserta el valor dentro de la tabla tal, los valores de user system date. Y es lo mismo que estamos queriendo nosotros hacer acá. La acción, el nombre del usuario y la fecha en que eh, en la que se va a hacer el cambio. Pero aquí, como dice, miren, ve, tiene un timestamp default system stamp y aquí un default user. Entonces aquí básicamente ya ya hace el de un solo, ya el inserción del usuario y la fecha en la cual se hizo la actualización por defecto. Entonces nosotros tendríamos que modificar solo lo que es la acción, más que todo solo esta columna. ¿Ok? Entonces por eso dice, en la tabla auditiva la única fila que tiene que haber contenido insertado solo es en la columna acción. Entonces solo vamos a hacer un insert para esta columna de aquí. ¿Ok? Intenta el trigger insertando una fila de empleados requerida en la tabla de auditorio. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a crear nuestro trigger. ¿Vale? ¿Cómo creamos nuestro trigger, muchachos? Bueno, solo vamos a hacer esto. Vamos a copiar este de aquí y lo vamos a modificar un poquito. Entonces a este le vamos a poner, vamos a crear un trigger llamado auditoría. ¿Ok? Crear o reemplazar un trigger llamado, vamos a poner t-bajo, permítanme, a poner t-auditoría, auditoría. Dice que después de insertar, después de haber insertado un registro en la tabla de empleados, empieza a insertar dentro de nuestra tabla de auditoría table, esta que es, copiamos el nombre, lo pegamos aquí. ¿Y qué vamos a tener que insertar, muchachos? Aquí, solo el nombre de la columna va, que sería action. ¿Ok? Lo mismo que tenemos aquí, quién y quién va. Y mire, entonces vamos a insertar lo que es action y ponemos los valores dentro de la acción, va.
Entonces, ¿qué me permite, qué es lo que me permite aquí un varchar 2? ¿Va? Entonces aquí tenemos que poner este código, ¿ve? Inserting, ¿ve? Es lo que me está diciendo acá. En la tabla de auditoría lo que tiene que lo que tiene que contener el valor de inserción es insertar. Ok, eso es todo. Entonces yo solo pongo el valor este en acción y lo pego. Y creo mi trigger. Aquí me dice que no se declara, pero es por la columna. Entonces vamos a... No sé por qué le ponen nombres... Le ponen nombres diferentes. Vamos a cambiar el trigger. Vamos a cambiar el trigger para... Vamos al explorador de objetos que por esta columna no me está dejando funcionar. Vamos a cambiarle el nombre a la columna, al trigger. Entonces vamos a disparadores y voy a donde dice auditoría. Yo lo voy a modificar un poquito para que vamos a ver el código y ves la tabla, ¿verdad? Vamos a las tablas. Vamos a ver cómo se llama la tabla. Es porque la tabla se llama auditoría, audit table, esta de aquí. Vamos a modificarlo un poco. Modificar columna. Vamos a modificar la de acción. Ujú. Vamos a cambiar nombre columna. Ok, vamos a ponerle aquí la de acción, vamos a poner acción como en español y terminar para que se haga la actualización. Ahí está, para que no tengamos ese problema con con este trigger de acá. Vamos a ver si ya se ejecuta ya. Ah, aquí está el nombre de la tabla, permítame. Eh, pero no me está... Mm, no, fin que estaba bien, solo es que se me olvidó poner los comentarios aquí. Quedan tipo varchar, pero ahí está. Y ya se creó el disparador. Es que aquí fue mi error, no fue la tabla, la columna, pensé que era la columna que estaba mal, sino que el valor que estaba registrando yo, solo le puse la palabra. Y entonces no lo puse entre comillas simple, por es que me tiró el error. Entonces ya se creó el disparador. Entonces vamos a intentar hacer una actualización, vamos a agregar un registro a la tabla empleada. ¿Ok? Vamos a insertar un registro en la tabla empleado para ver y después vamos a hacer una consulta, pero primero tenemos que saber cómo funciona la tabla empleado. Entonces vamos a lo de la tabla empleados, que sería esta, y miren cuántas columnas tenemos. Entonces vamos a ver cuáles son las que no pueden ser nulas, es con bastante, pues. Entonces vamos a intentar agregar todo.
Miren, ve. Ya la que dice la del salario, sí, es nula, sí puede ser nula, no hay ningún problema. Entonces vamos a anotar que tengo una hoja. Voy a anotar los valores que sí pueden, los que no pueden ir nulos. ¿Ok? Porque así vamos a manejar esto mejor. Entonces dice que el ID del empleado no puede ser nulo. Tenemos que hacer una consulta del ID del empleado tal para ver cuál es el siguiente registro. Entonces me dice que el ID del empleado no puede ser nulo. Entonces voy a copiar todo esos registros. Mejor dicho, lo voy a hacer mejor en blog de notas. Para ir copiando esto. Ahora está usando una hoja. Así no vamos a ir copiando todo. Copio esto y lo pego en mi blog de notas aquí. El primer nombre dice que sí puede ir en nulo. Entonces solo vamos a agregar el nombre, el correo, el número telefónico es que puede decir si puede ir nulo, la fecha de contratación no puede ir nula, el, el job ID tampoco puede ir nulo, lo demás sí, solo lo que no es nulo vamos a poner porque lo del nulo no es tan importante. Y solo eso, ok. Entonces vamos a ver los datos que tienen eso. Entonces vamos a tomar, vamos a sumar un cell represented para lo que es el ID del job ID de la persona. Entonces a este le vamos a asignar esto. Y el ID, vamos a poner el último que está. Vamos a ponerle 200. Vamos a mostrar un poquito el registro. 220 ya está. 127, 28. Vamos a ponerle 240. Vamos a ver. Sí, 236. Vamos a intentar con 236. Entonces, dice que vamos a insertar valores, va. Entonces hacemos insert into employees values, va. Lo mismo que nosotros tenemos aquí, solo que hay que poner las columnas, va. Ponemos las columnas que nosotros tenemos y agregamos employee ID, y copiamos todo esto de aquí. Lo pegamos acá, coma, last name, coma, correo, fecha de contratación, y ahí está. ¿Ok? Los valores siguientes. Y al empleado ID le vamos a poner 236 porque no sé si tenemos ese. Aquí vamos a poner Rodríguez, como es tipo Barcharva. Rodríguez. El correo también Barchar. Entonces ponemos R 2021 Alonso. Y ponemos gmail.com. Después de la fecha del correo ponemos lo que es la fecha de contratación, que sería, vamos a poner system date para que es el día de hoy. El job ID es el sales representative que tenemos aquí. ¿Sí?
copiamos eso y ejecutamos. Se insertó una fila. Ok, ya insertada la fila, nosotros solo consultamos nuestra tabla auditoría, audit table, ¿va? Entonces vamos a darle a copiar aquí y vamos a hacer un select asterisco from y ponemos el nombre de la tabla de auditoría. Y miren, la acción es inserting Apex Public User y la fecha en la que se ingresó. Este Apex Public User, como nosotros no somos administradores de base de datos, no podemos hacer ciertas funciones. ¿Ok? Parece que tengo problemas también con la función aquí de importar cosas, pero se necesita privilegios. Entonces, por esa razón no podíamos importar documentos dentro del... Entonces, como nosotros somos usuarios públicos, entonces nos permite hacer ciertas cositas. Entonces ahí viene un detalle. ¿Ok? Hasta aquí quedó claro. Vamos bien. Muchachos, vamos bien. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Bueno, usando este mismo ejemplo, quiero que hagan una tabla de auditoría, pero para la tabla empleado. ¿Ok? De la tabla empleado, de la tabla de departamento. ¿Ok? Es básicamente lo mismo que yo hice, pero solo para la tabla de departamento. Y que diga departamento insertado. Eso es todo. ¿Creen que lo pueden hacer? ¿Sí o no? Entonces hagan un trigger que me registre lo mismo que aquí va, que se llama este modifiquenlo un poco, que se llame auditoría guión bajo departamento guión bajo tabla y copian esto mismo de acá, solo que en vez de lo que se va a insertar será lo que es se insertó departamento, ¿ok? Y ustedes hacen la inserción en la tabla de departamentos de los valores que no pueden ser nulos y ya insertado en la tabla de departamentos, el departamento que sea, ustedes tienen que hacer la consulta. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Entonces les voy a dar unos minutitos a ver para que vayan haciendo eso. Yo ya no tengo el código aquí, ya solo hice la consulta, pero vayan guiándose, ¿ve? Tanto del ejercicio que está aquí en práctica como de este ejemplo de acá. Aquí es donde se crea el trigger. Ya creado el trigger, usted solo inserta el valor dentro de la tabla, solo inserta el valor de la tabla del registro en la tabla de departamento y el trigger automáticamente se activa y usted solo hace la consulta. Después de insertar el registro de la tabla de departamento, solo hace la consulta del trigger que crearon ustedes. ¿Estamos? Si tienen dudas ahí me dicen para ir avanzando. Yo igual lo voy a hacer yo. Solo es que le voy a dar unos minutitos, les voy a dar unos 15 minutos para hacer eso.
Ok, muchachos, ¿pueden lograr terminar eso? ¿Lo lograron hacer? ¿O ocupa más tiempo? ¿Lo terminaron? Ya pasó el tiempo. ¿Lograron terminar el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Escuchan? ¿Todavía no han terminado, Franklin? ¿Los demás? ¿Pueden hacer lo mismo o no creo con la tabla? Con la tabla, ¿cómo se dice? De departamento. Y tenían que haberle puesto al trigger otro nombre. Entonces eso era eso. Vamos a hacerlo entonces. No, no sé dónde están los demás porque no han dicho ningún tío. Ok. Entonces el ejercicio de ahora es el mismo. Solo les había dicho a ustedes que copiaran esta misma tabla y que solo la modificaran un poco, solo para que se creara para la actualización de Authority Table, pero en este caso se llamaría Department. Vamos a ponerle Department.table, bajo table, perdón, que esto es para la actualización de la tabla de departamento. Solo era esto. Ajá. Después de haber ejecutado esto, se crea la tabla y solo nos queda hacer el trigger. Solo era de copiar esto. ¿Ok? Y pegarla acá. Y aquí seríamos, en vez de log employee, aquí sería department. Estamos. Entonces, eh, después de haber una inserción en la tabla department, tenemos que saber cuáles son las tablas que tenemos nosotros. Aquí tenemos nuestra tabla department. Entonces vamos a usar esa. Después de haber insertado un department, que después de haber insertado un valor en la tabla de departamentos, si se inserta del log employee table, que no sería el log employee table, sino sería la que nosotros acabamos de crear hace poco, que sería, está con Audi no sé qué, está Audi, vamos a actualizarla porque creo que no es actualizado. Aquí está, auditoría departamento table, que esta es la tabla que nosotros hemos creado para insertar actualizaciones. Entonces, después de haber insertado un valor dentro de la tabla de departamento, ponemos lo que es la acción. ¿Ok? Aquí sería action y aquí en comillas simple, y se ingresó nuevo departamento. Eso era todo. Se crea el trigger y ya, solo nos queda actualizar la tabla departamento. Y buscamos los datos que sí ocupan eh, que no sean datos de, ¿cómo se dice? Que no sean nulos, los que digan no va.
para no complicarnos la vida. Entonces pone insert into department, y ponemos las columnas. Copiamos el ID de departamento y el nombre del departamento. Y entonces vamos a chequear los departamentos que tenemos. Entonces vamos a ver los datos. ¿Cuál es el último departamento que tenemos? Ok, tenemos 10, 20, 50, 60, 80, 85, 100. Entonces tenemos 30. Entonces ponemos values, el ID del departamento 30. Y ponemos uno que no tengamos ahí. Administración, venta, ejecutivo, de contratación es recursos humanos. Entonces le vamos a poner logística. No vamos a complicar la vida, vamos a poner logística. Ok. Le damos a ejecutar. Se insertó la fila. Y ahora nosotros consultamos nuestra tabla auditoría table. Ok. Copiamos esta. Que ese nombre lo habrán puesto ustedes como ustedes quisieran. Entonces hacemos select, asterisco, from y lo ejecuto. Se ingresó un nuevo departamento a tal fecha. ¿Ven? Y eso era todo. ¿Tenemos dudas hasta ahora con respecto a eso? ¿Qué se les dificultó? A ver. No, que lo hice en menos de 5 minutos. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, ¿cuál es su duda, Franklin? ¿Ninguna duda? Logren hacer eso. Logren hacer eso. Entonces, de tareita van a hacer la otra, la que es la 5. ¿Ok? Van a hacer lo mismo pero para una actualización. ¿Ok? Entonces van a crear un trigger para lo que es una actualización de datos. ¿Ok? En la cual usted dice, que aquí, bueno, esto lo vamos a hacer mejor mañana juntos, ¿ok? Aquí nos está diciendo que hagamos una hagamos un trigger de update para 3 registros de un empleado. ¿Cuántas veces se va a modificar esa tabla? Entonces tenemos que crear un trigger, ¿va? Con la actualización esta de la tabla empleado. Entonces, cuando se usa un update, entonces van a buscar lo que es un update acá. Aquí se dice para lo que es un insert. Entonces nosotros vamos a lo que es un update. Y miren que después de una inserción, aquí usa lo que es después una inserción, ¿va? Pero vamos a ir viendo a ver si hay otro ejemplo ahí, ¿va? Lo que es un insert. Miren, antes de un insert, verifica la fecha y todo. Entonces vamos a ver, no tenemos un insert con update. Entonces vamos a chequear un update como trabaja. Entonces después de nosotros podríamos usarlo después de cada actualización, registrarlo dentro de la tabla. ¿Ok? De cada registro, actualizo el registro tal. Y me tiene que actualizar la auditoría esta. ¿Ok? Pero voy a intentarlo con un before o un after. A ver cuál les sirve. Si los dos les sirven, entonces ven que los dos salimos por igual. En ese caso.
¿ok? Pero en este solo quiero una actualización. En la tabla empleados, un trigger que verifique las actualizaciones de la tabla empleado y que me las registre. Eso es todo. Entonces hacen el mismo código. ¿Entendido? Entonces, muchachos, entonces eh, vamos a lo de la sentencia 13, de la sentencia 3, la lección 3.3, 13.3, perdón. Y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Vamos a avanzar unos 5 minutitos en la lectura para ir avanzando y no perdernos mucho tiempo. Entonces vamos siguiendo con la parte 2, ¿va? De creación de trigger. Ahora vamos a crear un trigger para usar predicados de condicionales, crearlos a nivel de fila, eh, lo de usar los calificadores de viejo y nuevo, la creación de step up en trigger y la creación de trigger compuesto. El propósito es que usted va a tener algunos tiempos en los cuales los triggers se van a disparar en condiciones específicas, o pueda que quiera triggers que impacten justo en filas de datos de información dentro de la base de datos. Eh, en estos ejemplos mostraremos triggers que se convierten. Vamos a mostrar como tipos de acciones que pueden tomar los triggers de DML. Ok, entonces en la lección previa usted ha visto triggers que previenen inserciones dentro de la tabla empleados durante las fines de semana, ¿verdad? Que era este. Usted lo puede usar y usted lo crea, no hay ningún problema. Este lo copio, lo creo acá, no hay ningún problema. Este es el trigger para lo que es Secure Employee. Y ya se creó el disparador. Ese es mi disparador. Usted lo puede haber creado ya de un solo y ningún problema. Entonces hay unas condiciones de predicados, como dicen, va. Entonces, suponga que usted quiera prevenir cualquier operación de ML en la tabla de empleados durante los fines de semana, pero con un error diferente para un insert, un update y un delete. ¿Ok? Usted pudo haber creado tres triggers separados para cada uno de esos datos, pero usted lo pudo haber hecho también en un solo trigger, sin necesidad de crear tres. Porque usted puede crear una actualización de tres, un trigger para un insert, un update y un delete diciendo el mismo error. Entonces vienen lo que es las palabras clave deleting, inserting y updating, que son declaraciones booleanas o variables de declaraciones booleanas que son verdaderos o falsos en el servidor de Oracle. Entonces ahí miren, en vez de hacer aquel cada trigger de uno en uno, empieza a crear desde ahí mismo un begin va utilizando la sentencia if. Si el char del sistema está en sábado y domingo y quiso hacer un deleting, que el deleting es una función de que si se quiso borrar, entonces se levanta el error 501 que usted puede borrar registros de empleados dentro de las horas de trabajo o, o los días hábiles. De lo contrario, si lo que quiso hacer la persona es un inserting, una inserción, entonces se levanta el error de que usted puede insertar datos dentro de tal fecha, bla, bla, bla. Y de lo contrario, si es un update, usted solo puede actualizar tal empleado durante tal fecha, en if y tal. Entonces se usan estas palabras clave, deleting, inserting y updating. Entonces el programa va a detectar inmediatamente de que si está hablando de una actualización o un delete. Estamos. Entonces ya viene el uso de los predicados. Predicate, va. Usted puede condicionar los predicados de actualización de una columna específica. Por ejemplo, si se actualiza la tabla salario, de la columna salario, entonces
Porque recuerde que toda esta actualización va en base a la tabla de empleado. Si se actualiza la columna salario, entonces a la fecha esa se levanta la aplicación. Usted no puede actualizar la columna salario en los fines de semana, en los días de semana, o en los fines de semana, perdón. De lo contrario, si se intenta actualizar el Job ID, y lo mismo que arriba, entonces levantaría un error que decía que no puede actualizar el Job ID durante los días del domingo. Ok, entonces esos son los límites que nosotros podemos ir poniendo en clase. Entonces, este trigger nosotros nos permite limitar las columnas cuando se pueden actualizar, borrar o suprimir en cualquier tiempo. ¿Estamos? Entonces, bueno muchachos, ya son las 10:15. Entonces os voy a dejar aquí la clase. No sé si tienen una duda antes de que nos vayamos. ¿Estamos bien? Pregunta, ¿para qué sirve el trigger? El trigger eh, le sirve para, no solo para hacer registros históricos, también le sirve para hacer ciertas funciones. Por ejemplo, que si usted quiere cuando usted quiere, por ejemplo, ingresar un nuevo empleado y que le calcule la tabla de salarios, pues con un trigger lo puede hacer. El trigger lo que hace es hacer una función específica cuando usted hace una actualización, un borrado o una inserción y otras funciones más que vamos a ir viendo más adelante. La finalidad es más que todo, es que cada vez que usted hace algo, el trigger automáticamente va a hacer una función en base a eso, sin necesidad de que usted lo programe. Es como cuando le digo que usted presiona la luz de la casa, usted le da clic al switch, el que tiene ahí, y se enciende la luz. Entonces esas son funciones que el programa ya lo hace. Y por lo momento ahorita hemos visto, ¿qué ejemplo les puedo dar? Ahorita no se me viene un ejemplo en la mente. Pero por lo momento hemos visto ejemplos de cómo hacer actualizaciones, los que son mantener registros, pero vamos a ver sí, por lo momento solo hemos visto registros como auditoría, pero tiene otras funciones. Eh, por ejemplo, cuando se actualiza una data salario, una información de salario, eh, puede hacer funciones matemáticas, el trigger también, no hay ningún problema. Eh, por ejemplo, crear, ¿cómo le digo? Sacar si usted quiere crear una tabla de aumento a partir del trigger que le calcule el aumento de cada registro, lo puede hacer él solo. ¿Ok? De cómo se miraría el aumento de las personas en un año. Entonces, todo depende de qué función le piensa dar. Pero por los momentos solo hemos visto de lo que es registro. Vamos a ir más adelante si hay más ejercicios con respecto a eso. Pero igual aquí tenemos en MySQL ya los que son los triggers. Aunque tengo una idea también. Que son de los últimos. Eh, tenemos para los de actualizaciones que, que usted, el trigger este que usted crea, por ejemplo acá, usted actualiza para cada usuario un valor y tal. Por ejemplo, mire, el viejo nombre y la vieja clave lo va cambiando por ciertos registros aquí. Entonces vamos a ir utilizando esto para que vayamos entendiendo también esto que es parecido. Entonces, si, aquí vamos a ir esto lo voy a explicar mañana mejor para que lo vayamos entendiendo. De hecho, eso es lo que vamos a ver la clase esto es lo que vamos a hacer la clase de hoy, de la lección esta, para ir viendo esa actualización del viejo y lo nuevo. Entonces lo miraríamos mañana, muchachos, y intenten hacer el trigger de actualización de la aquí a tabla y mañana lo vamos a analizar. Después seguimos con los demás temas y después les explico cómo funcionan los triggers. ¿Vamos? Bueno, entonces, pasen buen día, muchachos. Cuídense. Recuerden que el miércoles no hay clases, porque es 15 el día de la independencia. Hasta mañana.
Un buen día.